días y bienvenidos y bienvenidas al Taller, el programa de entrevistas del podcast Sobre Día. Mi nombre es Kurt Hackbarth, de la revista Jacobin y Canal 11 aquí en la Ciudad de México. Y me acompaña, como siempre, José Luis Granado Ceja, periodista mexicano, trabajo para Dropside News, con cobertura de América Latina y también soy presentador en Canal 11 en Sin Muros. Y hoy, en estos días de intervencionismo full por parte de Estados Unidos, tenemos una invitada de súper lujo, la doctora Tania Arroyo Ramírez, para desmenuzar todos los acontecimientos y también para darnos una perspectiva histórica para entender cómo llegamos hasta aquí. La doctora Tania Arroyo es una reconocida académica, investigadora mexicana especializada en comunicación política, geopolítica y procesos de intervención en América Latina. Ojo, es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, donde también cursó las licenciaturas en ciencias de la comunicación y historia. Se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el posgrado de estudios latinoamericanos. También han impartido clases en la UAM, en el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, donde es nuestra casa del Canal 11. Sus principales líneas de estudio incluyen el intervencionismo estadounidense, la propaganda en la era digital y la gestión de archivos históricos, porque también, además de todo eso, es responsable del archivo histórico del Museo Nacional de las Intervenciones. Sí, compañeros y compañeras, México cuenta con un museo dedicado a las intervenciones. Creo que hay que agregarle una sala nueva con todo lo que está pasando. Sí, toda nueva ala, ¿no? Es decir, ¿no? Donde ha liderado proyectos de organización y conservación documental bajo las normativas de transparencia y colabora frecuentemente en foros y conferencias sobre geopolítica y alfabetización mediática, muy importante, analizando cómo los jóvenes consumen información en entornos digitales. Tania, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el taller. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. También Tania estuvo con nosotros en un episodio de Sin Muros en el Canal 11. Si no han visto, ahí está en las redes. Y quiero empezar con lo grueso. Vamos directamente al asunto, ¿no? En Chihuahua, hace algunos días, hubo un operativo en la Sierra Tarahumara. Primero, dicen que a raíz de un accidente que ocurrió posteriormente, murieron 2 mexicanos y 2 estadounidenses. Hubo toda una serie de narrativas cambiantes ahí, que había personal de la embajada que estaban ahí para propósitos de entrenamiento. Y luego resultó que no eran de la embajada precisamente, sino de la CIA, y que no estaban ahí involucrados en el operativo contra este laboratorio de metanfetaminas, sino que estaban en un pueblo colindante, que casualidad, haciendo capacidad de drones, y nada más querían un ride de regreso a la ciudad, y así sucesivamente, hasta que realmente salió la noticia con mayor detalle que habían ingresado desde hacía meses, ¿no? Que eran 4 agentes de la CIA. ¿Qué estaban haciendo la CIA? Además con uniformes del Estado, claro, ¿no? El ejército estaba ahí de acompañamiento, pero ni siquiera estaban al tanto que había agentes de la CIA ahí. Luego resulta que la gobernadora de Chihuahua, Mara Campos, no era su primera ocasión que había tenido relación con los agentes de inteligencia de Estados Unidos, que había firmado un entendimiento con el gobernador Greg Abbott de Texas, creo que en 2022. Luego que estaban construyendo toda una torre centinela ahí, con un piso que iba a albergar todas esas agencias, ¿no? FBI, CIA, DEA, Patrulla Fronteriza, Seguridad Nacional, ICE, con tantos movimientos en Estados Unidos que están luchando por sacar a ICE de sus ciudades y estados. Y ahora vemos a un estado mexicano dando la bienvenida a ICE aquí. Han hablado de traición a la patria, han hablado de un juicio político contra Mario Campos. Bueno, capítulo 1. Capítulo 2, pues el imperio contraataca, sí, como en la película. Y justo ayer que estamos grabando eso, el Departamento de Justicia saca una serie de acusaciones contra varios personajes de Sinaloa, entre ellos el gobernador y un senador, ¿no? Algo bastante insólito que Estados Unidos vaya contra políticos en funciones, realmente cruzando una línea roja bastante marcada
marcada históricamente, además haciéndolo sin la debida confidencialidad y sin aportar a este momento pruebas fehacientes de los delitos, ¿no? Entonces, que todo pues apunta hacia pues un operativo por parte del embajador de la CIA. Sí. Para hacer algo, un poco intentar girar el asunto después del descubrimiento de lo de Chihuahua. Todo esto a manera de introducción, pero Tania, tú que eres experta en intervencionismo, en intervenciones históricas y actuales, ¿cuál es tu lectura de Chihuahua y luego de Sinaloa? Bueno, yo creo que en este caso es necesario empezar por Sinaloa para entender Chihuahua, okay, ¿no? Bien. Porque realmente lo que sucede en Sinaloa en este momento es la justificación del por qué se tiene que hacer lo que sucedió en Chihuahua, ¿no? O sea, esta idea de que se ha estado manejando desde la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta es una tradición, cada que entra un presidente plantea una estrategia de seguridad nacional y en este caso pues no fue la excepción. Trump la hizo pública en noviembre de 2025 y hay que revisarla con mucho detalle porque justamente lo que se plantea para América Latina es una estrategia más de corte coercitivo. Y la idea es, uno, aislarla de esas relaciones que había estado construyendo con Rusia y esas relaciones que había estado construyendo con China, para volverla a hacer girar en torno a los intereses de Estados Unidos. Y la manera de hacerlo tiene que ver con un brazo coercitivo, ¿no? Esto sí cambia dependiendo de los periodos presidenciales, pero en esta ocasión Trump ha elegido la estrategia de la coerción. Entonces, lo que vemos en México es justamente, ha estado anunciado. Se ha hablado mucho de la necesidad de combatir los cárteles, el avance, digamos, y no solamente en México, sino a nivel de América Latina, pues vimos la operación del 3 de enero en Venezuela con el secuestro, para hablar con las palabras que debe hablarse, ¿no? Claro. El secuestro de un presidente elegido democráticamente. Y bueno, el argumento fue ese, que era un narcotraficante, bueno, que estaba vinculado con las redes del narcotráfico, cuando tenemos otros casos de presidentes que es evidente que están vinculados con cuestiones del narcotráfico y ahí no se ha intervenido, ¿no? Entonces, volviendo a México, es esto justamente, la idea es penetrar en los territorios de los países de América Latina, no solamente por la cuestión del control de la seguridad, que eso trae consigo todo una movilización del complejo industrial militar, ¿no? En términos de armamento, en términos de inteligencia, en términos de... O sea, va dinamizando justamente como lo que está sucediendo en la guerra con Irán. Y la otra es garantizar el acceso a los recursos naturales, que siempre ha sido el objetivo fundamental, porque si bien es claro que una de las grandes carencias que tiene Estados Unidos, uno de los grandes problemas que enfrentó su hegemonía, es que no tiene los recursos estratégicos necesarios para hacer sus desarrollos tecnológicos en su territorio, que es la gran diferencia con Rusia. Entonces, en ese sentido, yo creo que el caso de sacar, ¿no? Expresar, porque eso es un discurso que venía manejando Trump desde hace mucho tiempo, de decir, es que en México los funcionarios están vinculados con los cárteles, ¿no? En algún momento se llegó incluso a señalar a Claudia como si estuviera ella relacionada con estas organizaciones. Y bueno, a este nivel hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la respuesta de Claudia es bastante congruente, tranquila, ¿no? Para no ir más allá de lo necesario, el decir, pues si hay pruebas, pues adelante, ¿no? Que se haga la investigación y que se procese como tendría que procesarse cualquier otro
caso. Sin embargo, sí es muy evidente que está relacionado con lo que sucedió en Chihuahua y bueno, esto es una clara violación a la soberanía de nuestro país y hay que responder con mucha contundencia, mucha claridad, porque la presidencia de México ha sido insistente en especificar que la colaboración con Estados Unidos es a nivel de información, intercambio de información. No está autorizada, no está negociado la entrada de las agencias de inteligencia, como sí lo estuvo en otros sexenios. Ustedes recordarán, por ejemplo, el sexenio de Calderón, donde aquí en un edificio de Reforma teníamos 12 agencias de inteligencia operando con manga ancha. Entonces, eso se acabó cuando llega López Obrador. Una de las primeras acciones que toma es sacar las agencias de inteligencia que operaban en México. Y bueno, sorpresa, ¿no? Que una gobernadora, y además con una actitud, digamos, grosera, despectiva, desinteresada, campante, ¿no? Cínica, Uh-huh. ¿no? De renovar, como decías, las narrativas una y otra vez, ¿no? Y le va dando por acá y le va dando por allá y le cambia. Pero lo cierto es que la presencia de los agentes de la CIA en territorio mexicano es una violación a la soberanía nacional de nuestro país y en ese sentido es que se tiene que actuar, ¿no? O sea, se tiene que responder de manera no solamente hacia el exterior en defensa de la soberanía, de reforzar los trabajos de inteligencia, de identificar si es el único caso, si tenemos más casos de agencias que estén operando en la frontera, y la otra hacia el interior, ¿no? De tomar las acciones necesarias, porque bueno, si se te sube un gobernador a las barbas, se te van a subir todos, ¿no? Entonces hay que ser muy claros en que no se debe tolerar este tipo de violaciones a la soberanía en nuestro país, y menos pasando por encima del Poder Ejecutivo, ¿no? Que esa es la única instancia bajo la que se puede tolerar una cooperación de esa naturaleza, y es evidente que eso no ha sido autorizado desde el Estado mexicano. Especulando un poco, ¿por qué crees que los agentes de la CIA estaban o están en Chihuahua? Obviamente yo creo que la idea de que estaban ahí para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas es el pretexto. ¿Por qué crees que realmente están ahí? Bueno, o sea, sí hay esta intención de controlar la frontera, ¿no? Y lo hacen donde pueden hacerlo, donde las fuerzas políticas lo permiten, ¿no? Y es la manera de ir ingresando a través, digamos, de estrategias coercitivas de alguna manera, ¿no? Tantear también el terreno, porque sabemos que la frontera en México ha sido uno de los puntos más delicados de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces es una puerta de entrada principalmente, y lo segundo es que también hay que analizar sí, efectivamente el trasiego de las drogas es muy importante a través de la frontera. Entonces, y hemos visto casos en donde hay cooperación de los agentes de la CIA con las organizaciones delictivas. Entonces, habría que analizar también esa parte, ¿no? O sea, ahorita estamos sobre la base de la especulación porque no tenemos claridad sobre lo que realmente sucedió, pero sí es importante tomar en cuenta ese antecedente, ¿no? Que ha habido cooperación de las agencias de inteligencia con las organizaciones delictivas para afectar el ejercicio político en ciertos países, destituir presidentes, ¿no? Construir estrategias de desestabilización, que eso es lo que ha hecho, a lo que se ha dedicado el embajador, que es, como lo mencionaste, un agente de inteligencia, ¿no? Entonces, porque ese es su antecedente, ese es su currículum. Uh-huh. No es que nosotros estemos acá inventando las cosas. Entonces, el tema, por supuesto, tiene que ver con mecanismos de intervención, procesos de desestabilización. Es también al mismo tiempo ridiculizar al gobierno mexicano, es decir, ven cómo no tienen control de su frontera, ven cómo no pueden, y eso es sentar precedentes
para una posterior intervención más abierta y con mayor justificación, entre comillas, ¿no? Yo lo pondría desde ahí. Totalmente de acuerdo. No, yo siempre he dicho, o sea, los creen muy inocentes si nos van a intentar convencer que la CIA vino aquí a capacitar de cómo volar drones. O sea, es una burla. Vienen a desestabilizar. Desde la perspectiva de los estadounidenses es, pues, defender o proteger la seguridad nacional. Pero la seguridad nacional de Estados Unidos, que engloba muchas cosas, que casi todo cabe dentro de ese esquema, pues va en contra de la soberanía nacional, de nuestros intereses, de nuestra seguridad nacional. Pero me gustaría hablar de estas agencias de las 3 letras, como decimos, ¿no? Lo estuvimos comentando en Sin Muros, hasta parece un nombre de un cartel, ¿no? Sí. ¿No? Las 3 letras. Porque pues tenemos obviamente la participación de la CIA, que fue un actor clave en el secuestro de Maduro. Tenemos al FBI abriendo una oficina oficialmente en Ecuador, ¿no? Tenemos el FBI abriendo expedientes aquí en México señalando a López Obrador. Al final no procedió, pero se filtró esa información igual. Y de ahí también hay otra agencia de 3 letras que me gustaría pues increpar un poquito más, que es el Departamento de Justicia, o como algunos compañeros del otro lado dicen, el Departamento de Injusticia, ¿no? Estamos ante una época nueva de intervencionismo a través de estas agencias. Sabemos que no, el intervencionismo, la injerencia estadounidense en nuestra región no es nada nueva, pero ¿será que pues, estamos ya viendo pues, una transformación, una especie de mutuación donde el instrumento es precisamente estas agencias? ¿Y dónde cabe el Departamento de Justicia en todo esto? Hay una estrategia de intervención en América Latina permanente. Eso no ha cambiado históricamente desde la promulgación de la doctrina Monroe en 1823. No ha habido momento en que se respete la soberanía de los países de América Latina, justamente porque se considera su área vital, que es un concepto muy fuerte, hay que decirlo, porque es el que utilizaba la Alemania de Hitler, ¿no? Él decía, vamos a expandir las fronteras de Alemania porque necesitamos ese espacio vital. Lebensraum, ¿no? Entonces, que en Estados Unidos se conoció como Manifest Destiny, o sea, al final sí. es la misma idea. ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta idea del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, pues ha motivado siempre ideológicamente ha motivado o justificado frente a los propios estadounidenses la expansión en un primer momento y en segundo momento el despliegue del imperialismo en la región. Y si uno va haciendo ese recorrido, nos daremos cuenta de que las estrategias van cambiando dependiendo de el carácter del poder ejecutivo en Estados Unidos. A veces yo lo trabajo mucho a través de 3 conceptos, que es el Smart Power, ¿no? El Hard Power y el Soft Power, que son conceptos de las relaciones internacionales que fueron creados por los propios Estados Unidos, ¿no? Al momento de sistematizar la disciplina de las relaciones internacionales, pero que son muy útiles porque justamente ayudan a explicar la manera en la que opera Estados Unidos. Entonces hemos tenido etapas en donde el soft power es como por excelencia la manera de intervenir. Y esto también se explica, a mí me gusta explicarlo teóricamente a través de los planteamientos de Gramsci, ¿no? Porque él, cuando habla de la hegemonía, justamente dice, bueno, y la hegemonía se regula a través de 2 mecanismos, que es el consenso y la coerción. Entonces, es justamente lo que sucede con Estados Unidos en América Latina. Tenemos periodos donde estaban operando, si recuerdan, la USAID, el National Endowment for Democracy, el IRI, que es el ala republicana, ¿no? Y una serie de agencias que lo que hacen es promover proyectos de democracia, pero de la democracia al estilo de Estados Unidos, que es una democracia representativa y que es una democracia que se limita al ejercicio, digamos, del voto y que también se mercantiliza, ¿no? O sea, se convierte en un tema de dinero, se convierte en un tema de como si la democracia fuera un producto. Entonces, en este momento
si ustedes recuerdan, cuando entró Trump, lo primero que hizo fue quitarle el financiamiento a estas agencias que funcionan más a través del soft power. Y ahora lo que se fortalece es las agencias que han estado siempre ahí, ¿no? O sea, como la CIA es una cosa como permanente, ¿no? Que la podemos ver, por ejemplo, en los años 60, cuando están trabajando, estamos viendo en América Latina el brote, ¿no? de estos gobiernos que son, o sea, realmente dictaduras, y con los cuales la CIA estuvo dispuesta a colaborar con el fin de que fueran dóciles ante la política extractivista de Estados Unidos, ¿no? De jalar todos estos recursos naturales, y también pues de implantar sus propias compañías, que creo que eso también es un tema muy importante. Y entonces justamente estamos viendo el regreso, ¿no? De este hard power a nivel, digamos, de agencias de inteligencia, que lo que hacen ya no es ir y convencer un grupo de oposición que se encargue de generar el cambio, porque lo que se ha visto en América Latina, o sea, ellos consideran que es esta la estrategia necesaria, porque se ha visto que los pueblos en América Latina se han concientizado mucho, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, un Milei no tenga estable Argentina. ¿Por qué? Pues porque el 50% de la población está con Milei, y probablemente los más, o sea, no lo sé, pero o sea, hay gente que no vota, que no está con Milei, hay gente que, o sea, el pueblo está en las calles. Y así ha sucedido con muchos de los gobiernos que les llaman de derecha, pues yo diría más, digamos, antisoveranistas. Es el caso de Ecuador también, precisamente, ¿no? Y por eso recurre tanto Noboa a la represión. La gente está en las calles, y la manera de ejercer el control es a través de las operaciones de inteligencia, que son procesos de desestabilización muy agresivos, como lo que vimos que duró 3 horas, ¿no? La extracción, el secuestro de Nicolás Maduro duró 3 horas. Y eso es una intervención en la soberanía de Venezuela, que es una estrategia que podemos llegar a ver en el resto de los países de América Latina. No está descartado. Y pues es esa justamente la función de estas agencias, que, como dicen, ¿no? En Chihuahua se les asignó casi que un edificio, como volviendo al calderonismo. Se les asigna un edificio para que ellos operen con toda la tranquilidad y con la comodidad que sea necesaria, para ir justamente gestando estos procesos de desestabilización paulatinamente, ¿no? Y claro, la recuperación de la información es fundamental para diseñar esas estrategias. Y creo que el tema de la migración y del trasiego de drogas y armas son siempre los 2 temas que están sobre la mesa en la política bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no? Hablaste ahorita de cómo un poder mantiene su hegemonía a través de este binomio consenso-coerción, y también las diferentes estrategias de hard power, soft power, smart power. Me gustaría conocer un poco más, tal vez después, esa diferencia entre soft power y smart power, que sería interesante. Pero podrías, obviamente podría ser todo un curso. Podemos dar unos pasos atrás y si puedes darnos un panorama, un breve recorrido de cómo llegamos hasta aquí, para los que no conocen cómo funcionó la doctrina Monroe, esta idea del destino manifiesto y esas varias etapas que nos ha conducido hasta el momento actual. Hay una cosa de la que no se habla mucho en México, y en general me parece que en América Latina apenas se está empezando a reconocer ese factor, y es muy importante porque, volviendo a Gramsci, ¿no? Cuando la hegemonía a través del consenso se debilita, la coerción se incrementa, y lo que está pasando con Estados Unidos al interior de Estados Unidos es una crisis hegemónica muy fuerte. Claro. Y entonces es como cuando el animal está tirado, ¿no? Peleando
por su vida, dando los últimos suspiros, es cuando se vuelve más agresivo, ¿no? Y entonces el segundo punto que hay que enfatizar, porque todos estamos, sobre todo en la cuestión, en el alcance periodístico, Trump es el culpable de todo, pero no se observa que Trump es una consecuencia, es un síntoma de un proceso de descomposición del propio Estado estadounidense. Entonces, ese es el elemento que explica, ¿no?, en este momento el nivel de violencia que Estados Unidos despliega hacia el exterior. Eso es lo que explica que Estados Unidos tenga un presidente como Donald Trump, que sería como una cosa inimaginable, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no? O en el mismo siglo XX, ¿no? O sea, esto ya se empieza a expresar a partir, desde mi punto de vista, de la caída de las Torres Gemelas en el 2001, porque ahí se acuerdan ustedes, y si no, hay que recuperar esa parte del discurso de Bush, en donde dijo, o están conmigo o están en mi contra, ¿no? Entonces, ese para mí es un punto de quiebre en donde se está expresando el síntoma de un agotamiento del dominio de la potencia estadounidense. Entonces, y antes se hablaba del crecimiento de China, ¿no? O sea, decían, ¿quién va a sustituir la hegemonía estadounidense? Es China, porque viene creciendo de una manera en términos económicos, en términos políticos, en términos de relaciones bilaterales, ¿no? Que tiene una forma distinta de construir su hegemonía china. Pero lo que sucedió en realidad es que transitamos de un mundo unipolar a un mundo tripolar, donde observamos que hay 3 jugadores, que es el de Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Eso es un proceso histórico de largo aliento. Y bueno, creo que sí, por ejemplo, cuando en 1823 se promulga esta doctrina que les comentaba, el primer país que sufre el expansionismo estadounidense es México, con la guerra del 46 al 48, en donde pierde más de la mitad de su territorio. Si hay alguien que sabe lo que significa el intervencionismo estadounidense en la forma ruda, es México, ¿no? Y eso explica también el proceso de construcción de una política exterior con esas características. La defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, estos conceptos que han sido reiterados y que se han defendido incluso a partir de la relación bilateral que se mantiene con Cuba, ¿no? Es como el punto de decir, hasta aquí puedes tú tener esa injerencia en México, pero no puedes decidir sobre la relación bilateral que nosotros vamos a mantener con Cuba, que es como la piedra en el zapato. Los cubanos que han resistido con esa dignidad, ¿no? Es un pueblo digno, que ha resistido históricamente, pues es de alguna manera es como una carta de negociación para México, ¿no? Que considero, habría que platicarlo justamente directamente con la presidenta, la explicación de pues la invitamos aquí al taller, ¿no? Y ampliamos la razón debate, por ¿no? la cual cede ante la presión de Estados Unidos de dejar de enviar petróleo a Cuba, tanto a nivel de intercambio comercial como a nivel de donación humanitaria. Eso es una cuestión que se tiene que analizar a profundidad. ¿Qué es lo que llevó a la presidenta a tomar esa decisión? ¿Qué se puso sobre la mesa? ¿Cuáles fueron las amenazas? Porque el tema de los aranceles me parece que es un poco como no termina de convencer, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en términos históricos, creo que sí, México ha sido uno de los países que más ha sufrido. Además, comparte una frontera enorme, ¿no?, con Estados Unidos, que ha sufrido esta
este proceso, digamos, de primero expansionismo. Por eso se habla en términos históricos de esos dos momentos, porque llega un punto en el que Estados Unidos deja de querer los territorios y más bien opta por controlar los liderazgos para poder extraer los recursos estratégicos. Y la causa de fondo siempre ha sido esa, los recursos naturales. Tal vez en segundo lugar podemos encontrar el mercado, ¿no?, de consumo que representa América Latina para los Estados Unidos, pero creo que la operación en Venezuela ejemplifica muy bien lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Decir que fue a extraer un narcotraficante cuando secuestró un presidente para en realidad obtener el control del petróleo. Aquí en Soberanía hemos defendido mucho esta idea de que la amenaza no es de aranceles. Es una amenaza que va más allá. Es muy probablemente militar. Y vimos este horrible reportaje del Wall Street Journal, muy misógino y lo demás. Pero ahí había un granito que me pareció muy importante de reportaje, que efectivamente dice que Estados Unidos, que Claudia Sheinbaum ha estado pidiendo, exigiendo que México pueda enviar petróleo a Cuba y que Estados Unidos ha impuesto una especie de veto contra eso. Pero un veto no se declara, se defiende, ¿no? O sea, la amenaza es muy grave y no creo que sea aranceles. Y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Aquí estamos hablando de, pues ya no es un mundo unipolar, pluripolar. ¿Qué puede hacer México ante esta situación, ¿no? Aquí tenemos la pregunta de 100,000 pesos. ¿Qué hacer en México? Y voy a citar tantito algo que dijo justamente el día de hoy que estamos grabando. Una cita de Miguel de la Madrid, curiosamente, de un priista, ¿no? Dice Claudia Sheinbaum, citando en el caso de Quique Camarena, ¿no? Los norteamericanos, entre más blandito encuentran, más se van metiendo. Estamos frente a gente ruda, que no busca un entendimiento, sino imponerse. Nuestras relaciones no van a cambiar demasiado. Sin embargo, aceptando esa realidad, debemos conservar la serenidad y sostener el esfuerzo por mejorar las relaciones, pero sin perder nuestra dignidad. Entonces, vuelvo a la pregunta. Es muy raro en este programa que citemos a Miguel de Madrid, bien entendido. Es un caso excepcional, que no piense que sea costumbre. Bueno, es un reflejo de lo que les comentaba de la poderosa política exterior que México ha consolidado independientemente del color de los partidos, con la excepción de Fox. Sí. ¿Se acuerdan del come si te vas, ¿no? De la grosería que le hace a Fidel Castro, sacándolo porque venía en camino el presidente de los Estados Unidos, ¿no? En ese momento sí hay un punto de quiebre importante, pero el resto, digamos, de los sexenios se ha respetado esa política exterior, de mantener esa relación cercana con Cuba, fundamentalmente, y como mecanismo de contención frente a Estados Unidos, ¿no? Y sí, pues, ¿qué se puede hacer? Yo, la verdad, siempre es como la pregunta del millón, pero hubo un tiempo en donde América Latina funcionaba como nuestra América, ¿no? O como una gran Colombia, que eran que son planteamientos históricos que datan del siglo XIX. Desde entonces se pensaba en una América Latina unida, un país que comparte una frontera tan grande, que económicamente tiene una dependencia tan grande con respecto a Estados Unidos. Si quieren plantearla una codependencia, ¿no? Pero sigue siendo una relación demasiado cercana, demasiado codependiente. Y la respuesta yo creo que no está en México, lo que puede hacer México frente a Estados Unidos. La respuesta, desde mi punto de vista, está en promover procesos de integración. Y les comentaba estos dos preceptos fundamentales, porque hace poco di una conferencia en el Politécnico, justamente, en la Escuela Superior de Economía, y hice un breve ejercicio y pregunté porque en el título de mi conferencia puse el concepto de Nuestra América.
Entonces les pedí, pregunté, dije, ¿quién sabe de dónde viene el concepto de nuestra América? Y en un auditorio lleno, si 5 estudiantes levantaron la mano, fueron muchos. ¿Qué quiere decir? Que desconocemos ya en México el funcionamiento o la creación de estos ideales de tener una América Latina unida. Y les decía que hubo un tiempo donde eso empezaba a cocinarse y empezaba a avanzar con la primera ola de gobiernos progresistas. Cuando teníamos a un Fidel Castro, teníamos a un Hugo Chávez, teníamos a un Evo Morales, teníamos a Correa, teníamos toda una articulación de fuerzas políticas que generaron toda una serie de organizaciones de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, la UNASUR estaba creada única y específicamente para cuestiones de seguridad y contuvo 2 que 3 golpes de Estado en la región. Entonces, o sea, creo que México solo lo mejor que puede hacer es lo que está haciendo nuestra presidenta. No, o sea, no hay una posibilidad de ir más allá, de transitar hacia una posición más agresiva, de tratar de generar esa independencia económica si no hay un respaldo por detrás, si no hay toda una organización a nivel regional que permita generar ese nivel de independencia en términos sobre todo económicos, va a ser difícil. Lo que queda ahora con un Trump que está fuera de control es resistir, ¿no? Resistir y esperar que llegue un presidente con unas características distintas en Estados Unidos y que esa crisis hegemónica interna se acelere a tal punto que genere una verdadera transformación, porque también, como en América Latina, el pueblo estadounidense está en las calles. Está respondiendo a esos niveles de agresión y de violencia, por ejemplo, de cuerpos como ICE, ¿no? Que ya no solo va en contra el estereotipo del migrante, porque realmente Estados Unidos es una nación que se consolida con migrantes digamos, de distinta naturaleza. Entonces, no hay realmente un ciudadano estadounidense como tal. Está formado por pueblos que migraron. Y bueno, este estereotipo que se defiende, que es como el blanco de ojo claro, ¿no? El estereotipo que está muy racializado del estadounidense, también está siendo asesinado. Entonces, creo que si no pensamos de manera regional, si no empezamos a construir estrategias de integración regional, de distinto carácter quizás, ¿no? O una que sirva para articular diversos aspectos, el económico. O sea, tenemos incluso el Banco del Sur, Petrocaribe. O sea, había una enorme cantidad de organizaciones que funcionaban y que garantizaban, por ejemplo, la relación en términos de México, Cuba y Venezuela en términos de petróleo, a través de Petrocaribe, que era una cosa pues maravillosa. Entonces, creo que es momento de voltear dejar de mirar tanto hacia arriba y empezar a mirar hacia abajo, ¿no? Hacia el sur global, que le llamamos, para que no suene que estamos abajo, hacia el sur global, para poder construir alternativas regionales. Porque sí, entonces, en ese momento es cuando América Latina se vuelve poderosa y cualquier país puede ser defendido desde esa unidad regional. Esto lo veo como un proyecto urgente, como a mediano, ¿no?, plazo. En el muy corto plazo, ¿no ves ninguna manera de poner algún freno a un embajador que está tramando con agentes de la CIA en Chihuahua, luego yendo a Sinaloa para criticar la corrupción en México, mientras representa el gobierno más corrupto en la historia de Estados Unidos? Y luego pues esto de Sinaloa y él muy empoderado ahí en nueva embajada en Polanco ahí.
en el corto plazo, ¿no? Cuando incluso hay amenazas de intervención militar, ¿qué hay que hacer? Es que lo que sigue es, por eso decía que realmente la presidenta está atada de manos. O sea, lo que sigue después de eso, expulsar al embajador. ¿Y qué sigue después de eso? Nosotros estamos a favor de eso en este programa, ¿eh? Estamos muy a favor de eso, ¿eh? De hecho, dijimos que deberíamos haberlo rechazado desde el inicio. Desde el principio, ¿no? Sí. Las cartas credenciales no debieron haber sido aceptadas. ¿No? Y la segunda cuestión es meter a la cárcel a la gobernadora por traición a la patria. De acuerdo. ¿No? O sea, eso es, o sea, en mi mundo, eso es lo que yo digo que deberíamos de hacer. Pero si lo pensamos en términos geopolíticos, eso puede poner en un riesgo mayor, la soberanía del país. O sea, que ya se violentó. O sea, eso es un hecho, ¿no? Y que debe haber pero esa respuesta fuerte, contundente, pues solo puede ser esa. Solo puede ser la expulsión del embajador y tomar acciones legales que tengan implicaciones realmente, que por primera vez veamos que, o sea, eso no se, o sea, es una lección interna. De eso no se puede hacer. Exacto. Y si lo haces, te vas a la cárcel. Porque, pues, o sea, lo que les decía al principio, creo que el riesgo es que entonces se tome al Estado mexicano, al Poder Ejecutivo, como pues no pasa nada. Cambiando un poco de tema, porque nos queda unos 20 minutos por ahí, otro tema que me interesa mucho, ¿no? Tú también has escrito, has investigado acerca de este tema de la guerra cognitiva y el terrorismo mediático, sobre todo en cuanto a las juventudes, ¿no? Todo el asunto de las juventudes hoy con sus pantallas y todo el bombardeo que existe ahí y cómo puede a veces ser manipulado política y mediáticamente, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco de eso y cómo es que México, hablando de soberanías, defender la soberanía tecnológica y digital, si tal cosa es posible? Ese es un tema que pareciera otro tema, pero no, en realidad es parte de esta cosa que les decía del consenso, de cómo se genera el consenso de una hegemonía expandiendo un proyecto civilizatorio. Y eso cómo ha impactado en los jóvenes, creo que son pocos los estudios que se están haciendo sobre eso. Todos tenemos esa preocupación de que los jóvenes, ya por ahí en una encuesta, me parece que la del INEGI, se nos dice que los jóvenes pasan en promedio 6 horas diarias frente a los dispositivos. 6 horas diarias. Eso no solamente tiene un impacto a nivel cognitivo, sino también motriz, ¿no? Físico e incluso emocional. Entonces, es justamente incluso el propio funcionamiento de una plataforma como TikTok genera que aprendamos de una manera diferente. No es lo mismo tener un libro y pasar páginas y no entendí este párrafo y me regreso, ¿no? Y un planteamiento más pensado, más, digamos, procesado, ¿no? Que procesar, porque lo hemos visto, ¿no? Se pueden sintetizar 10 libros en un TikTok. Y pues ya no necesitas leerlos, ¿no? Entonces, esa forma de estar, no solamente es el dispositivo ni la información que ven los jóvenes a través de estos dispositivos. Es cómo se les presenta la información, porque eso está afectando cognitivamente la manera en la que los jóvenes conocen. Y bueno, tener un joven que no analiza, que no piensa críticamente, pues es vulnerable ante justamente procesos de intervención. Generar estas admiraciones que, bueno, yo por lo que estudio no tengo ya ese contacto, pero el sueño americano sigue siendo el sueño americano, ¿no?
No sé hasta qué punto habría que verlo, pero sí hay esa aspiración, ¿no? De tener acceso a un consumo ilimitado, en donde un aparato como un iPhone, ¿no? Pues es que yo quiero el que acaba de salir, y el que acaba de salir, y el que acaba de salir, y es una cosa que no termina nunca, que además genera una enorme cantidad de contaminación, porque pues todo se vuelve desechable, ¿no? Y eso es lo que está generando, desde mi punto de vista, es un proceso de despolitización muy fuerte. Que lo que nosotros encontramos cuando hicimos esta investigación es que los jóvenes tienen temor a... no tienen temor. Ellos dicen abiertamente que no se identifican con ninguna fuerza política, que son apolíticos, pero desconocen incluso que el expresarse como apolíticos es una postura política. Entonces, eso es lo que estamos viendo en nuestros jóvenes, sobre el estudio que nosotros hicimos fue específicamente sobre la Ciudad de México. Y sí estamos, identificamos muchas cosas que son alarmantes. Por ejemplo, el funcionamiento del algoritmo lo desconocen. O sea, todos hablamos, no sé si estén ustedes como... Creo que sí, ¿no? Estamos familiarizados como, es que el algoritmo en Facebook, en Twitter, ¿no? Y en estas plataformas digitales. Pero cuando preguntamos cómo funciona, a los jóvenes no saben cómo funciona, ¿no? Y cuando les preguntamos, oye, ¿sí sabes que cuando tú utilizas Facebook estás renunciando a ciertos derechos y a tu privacidad? Y es muy curioso porque hicimos la pregunta de dos maneras distintas. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu privacidad para tener acceso a generar un perfil personalizado a través de las redes sociales? Y decían no. Y cuando decían, cuando la planteábamos al revés, ¿no? Sí, ¿estás dispuesto, por ejemplo, a renunciar al uso de las plataformas para defender tu privacidad? No. Entonces, ese es justamente el gran problema que ahora tenemos, ¿no? O sea, los jóvenes no están dimensionando a lo que están renunciando y lo que están construyendo. Creo que es bien importante no dejar de señalar en esta ocasión el manifiesto de Palantir. No sé si ya lo revisaron, ¿no? Porque ese es justamente cómo los... tecnopolíticos, ¿no? Están viendo el mundo futuro. Un mundo donde se puede prescindir de los humanos. O sea, no se necesita que haya tantos humanos en el mundo, nada más nosotros, ¿no? Y resolvemos nuestros problemas con inteligencia artificial y con robots. Y así nosotros disfrutamos de todos los recursos naturales y preservamos a la humanidad. O sea, una visión completamente, pues, inconcebible, ¿no? Cuando sabemos los niveles de precarización que existen en el mundo y eso es, o sea, este tipo de situaciones es lo que tenemos que empezar a estudiarlo, a analizarlo, porque eso impacta en el uso que tienen los jóvenes de las tecnologías. O sea, los está individualizando en extremo, los está aislando en extremo. Dicen ahora los jóvenes, cuando tengo oportunidad de platicar con ellos, es que tengo ansiedad social. Ya no quieren construir en colectivo. O sea, si les propones hacer una asamblea como en mis tiempos, que llenábamos los auditorios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, yo creo que, o sea, el otro día, no les voy a decir en dónde, porque eso fue un shock muy, muy, muy fuerte para mí. Saliendo de una asamblea estudiantil, los jóvenes, uno de los acuerdos fue, la siguiente asamblea se hará a través de Zoom. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento pasamos, ¿no?, a que la capacidad de organización estudiantil puede estar mediada por plataformas como Zoom? Y entonces seguimos promoviendo el individualismo porque ellos están formados, esta generación nativo digital está formada justamente bajo esa ansiedad social, ¿no? No les gusta la relación cara a cara
como esto que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, que bien podíamos haber hecho un Zoom. Pero, o sea, tenemos esa distancia generacional que seguimos apostando por vernos los rostros, por ver nuestros gestos, por incluso tocarnos, ¿no? El saludarnos, y eso para los jóvenes ahora es una situación de estrés. ¿Y qué pasa? Pues que lo que se pierde ahí es la capacidad de organización y la capacidad, digamos, de gestar colectivamente alternativas para generar un mundo mejor. Sí, no es ninguna casualidad que esto se esté dando paralelamente con todo lo que acabamos de hablar en la primera mitad de esta entrevista, ¿no? Es un momento donde urge tener más encuentros, más convivencia, más capacidad de organizarnos, ¿no? De no solo pues, participar políticamente pues, con el voto, incluso pues, ¿no? organizarnos o movilizarnos de vez en cuando, pero sí tener espacios semipermanentes o permanentes de encuentros, ¿no? Me parece también bastante interesante el hecho del pánico que causó TikTok en Estados Unidos, ¿no? La clase política estaba convencida que TikTok es la razón que la gente ahora está en contra del sionismo, ¿no? Y tanto que hasta buscaron venderla, obligar que China vendiera la empresa para que estuviera en manos. Y sí, efectivamente ya el algoritmo cambió. No, ya no muestra lo mismo. Es muy difícil que temas políticos, nosotros que estamos haciendo este humilde esfuerzo de tratar de informar, o sea, nos cuesta mucho trabajo lograr romper ese cerco que efectivamente existe alrededor de pues estas ideas que son pues más radicales o más orientadas, es una visión materialista, antiimperialista. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y queríamos aprovechar para decir que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, o sea, hay tantas posibilidades, espacios para aprender acerca de, por ejemplo, las intervenciones. Tenemos, como dijimos al inicio, ¿no? Un museo de las intervenciones. De hecho, yo hice el esfuerzo de llevar a mi hijo de 10 años a que conociera, y le dije explícitamente, estamos aquí porque quiero que entiendas que lo que vas a aprender aquí tiene mucho que ver con lo que yo me dedico como periodista, claro, a denunciar y a señalar acerca de las intervenciones que posiblemente se vienen, ¿no? Y fue una linda experiencia porque además el espacio es precioso. Entonces queríamos invitarte a que nos hables un poquito más del museo, ya que conoces muy bien ese espacio, para invitar a también los jóvenes que tal vez nos estén acompañando ahorita a asistir ahí. Es un capítulo de mi desarrollo profesional muy curioso, porque yo, trabajando estos temas, terminé siendo investigadora del Museo Nacional de las Intervenciones, un museo nacional, de los 5 que tenemos, es nacional, que poco se conoce. Cuando, no sé, yo llego como en un taxi o así, voy al Museo Nacional de las Intervenciones, y es como, ¿y dónde está eso? Y luego digo, bueno, voy al exconvento de Churubusco. Ah, ok. Entonces no saben que dentro del exconvento de Churubusco hay un Museo Nacional de las Intervenciones, y lo bueno, tenemos la recuperación de las intervenciones militares a lo largo del siglo XIX, que no fueron pocas. Pocos, o sea, ¿cuántas tenemos? Pues unas 3 de Estados Unidos, el intento de reconquista de España, las 2 intervenciones francesas, y posteriormente, ya en la etapa de la Revolución, los otros intentos que hubo, digamos, de intervenir en los asuntos políticos de México. Entonces, es muy interesante. Yo particularmente, lo malo, ¿no? Creo que nos hace falta un proceso de actualización para generar una narrativa histórica que nos permita acercarnos a las nuevas generaciones. Y bueno, yo me considero una extensión del Museo Nacional de las Intervenciones para contar la historia del siglo XX. Pero es importante que nosotros empecemos a incluir esta parte, porque se ha transformado la forma de intervención. Si no tenemos intervenciones militares abiertas, que ahora es una posibilidad, ¿no? Hay otras formas de intervención, sobre todo a nivel ideológico y a nivel político. Entonces, creo que nos hace falta esa parte. Espero, pues bueno, ahora que los jóvenes están tan lejos, ¿no?, de ese siglo XIX, es importante que vayan, que nos visiten, que conozcan el museo, porque creo yo que es una apuesta. Cuando don Gastón García Cantú
fundó este museo, la apuesta era a generar conciencia nacional, valoración de nuestros recursos naturales, entendimiento de la importancia de la defensa de la soberanía. Y eso no ha pasado de moda. O sea, es un tema que es fundamental en este momento y que los jóvenes tienen que empezar a trabajar. Esta idea de querer a su país, de querer defender sus recursos naturales y de querer fortalecer o el desarrollo de su país, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante. Tampoco se sale del tema, ¿no? Sigue siendo un tema muy importante y bueno, pues es la invitación para que no solo los jóvenes, también tenemos visitas de niños pequeños que tenemos un programa que se llama Visita con un personaje de la historia. Nos tocó, cuando fui, nos tocó era Margarita Mesa. Sí, la esposa de la pareja de Benito Juárez. Hay incluso un personaje que se llama Soberanía. Entonces, yo quiero ese tour. Yo quiero ese. Completamente los esperamos, los invitamos a que nos en serio, ojalá podamos ir muy pronto a hacer una cápsula para Soberanía y encontrarte. Además, ahí, ¿no? insisto, el espacio también es precioso. O sea, es un muy lindo espacio para pasar una tarde. Así es. Sí. Por ahí los esperamos. Sí, muchas gracias. Tania, muchas gracias por acompañarnos. Todos los invitados aquí en el taller reciban una libreta. Muchas hecha a gracias. mano. Taller. Siempre nos gusta recordar que este es un taller. Aquí se trabaja funciones. de verdad. Muchas gracias. Viene directamente de ahí para tus nuevos artículos, tu nuevo libro, tu nueva investigación. Tania Rollo, ahí investigadora especialista en el tema de intervenciones, un tema muy sobre la mesa en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá puedas regresar en otro momento del taller. Con gusto. Gracias. Recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.